Muy bien, chicos y chicas, hoy vamos a realizar las actividades de nuestro tema número 3, que titula Religiones y respeto a las identidades culturales, donde nosotros en el video anterior hemos explicado la importancia de la cultura. De igual manera, hemos explicado lo que es el conflicto de identidad cultural en la adolescencia, así como también los conflictos de identidad que pueden surgir en los adolescentes y su multidimensionalidad. Bien, en la página 16 nosotros tenemos una lectura, ¿no? Donde nos da la instrucción. Leemos atentamente la siguiente lectura. Nos tomamos un tiempo para reflexionar y luego contestamos. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Capítulo 4. Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Artículo 30. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición, historia, instrucciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española, en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan de los siguientes derechos: a existir libremente, a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su vez propia cosmovisión. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. 4. A la libre determinación y territorialidad. 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. A la titulación colectiva de tierras y territorios. A la protección de sus lugares sagrados. A crear y a administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 13. Al sistema de salud universal y gratuito, que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su cosmovisión. A ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones. Cada vez se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. A este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado de buena fe y concertada. Respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 17. A la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes
en su territorio, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros, a la participación en los órganos e instituciones del Estado. Muy bien, en base a esta lectura que nosotros hemos realizado, comprendida entre la página 16 y la página 17, nosotros tenemos preguntas a las cuales nos vamos a responder con bolígrafo azul o negro, con letra clara, ¿no? Empezando siempre desde este primer punto a responder a la pregunta, ¿no? Correspondientemente. Muy bien. Pregunta 1. ¿Cuál es la importancia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios? Su importancia yace en garantizar que los pueblos indígenas tengan voz en las decisiones que les afectan, mantener sus identidades culturales propias, vivir sin discriminación ni la amenaza de genocidio. Bien, pregunta número 2, vamos a ir respondiendo desde el primer punto, ¿no? La línea punteada que tenemos, desde esta primera línea, empezando con mayúscula, bolígrafos negro o azul. ¿A qué cultura perteneces? ¿Por qué? ¿No? ¿A qué cultura pertenecemos, chicos y chicas? Nosotros pertenecemos a la cultura boliviana, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos nacido en Bolivia y por lo tanto seguimos tradiciones, costumbres, gozamos de derechos que corresponden. Todo esto que nosotros acabamos de informar, ¿no? Costumbres, tradiciones, corresponden a lo que es nuestra identidad cultural como boliviano, dependiendo, ¿no? En qué departamento estemos, de boliviano cochabambino, boliviano paceño y así sucesivamente. Muy bien. La pregunta número 3. ¿En algún momento observaste actos discriminatorios por razones culturales? ¿No? Yo, por ejemplo, les comento, ¿no? Cuando uno trabaja, por ejemplo, en el extranjero, no siempre tiene un trabajo de escritorio, no siempre tiene un trabajo acorde a su profesión de repente, ¿no? Porque aunque tengas un título profesional, los trabajos disponibles en el extranjero son mayormente de limpieza, de servicio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por el hecho de ser de una cultura boliviana indígena, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, eso es un ejemplo. Y esto les da como hincapié a ustedes a pensar en más ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan ir transcribiendo su respuesta con los bolígrafos negro o azul, desde la primera línea punteada. Luego tenemos la pregunta número 4, que nos dice, ¿qué concepto tienes de las personas que vienen del área rural? Entonces, esta pregunta corresponde a un aspecto bastante personal, lo cual ha de ser muy interesante saber qué concepto tienen ustedes de las personas que vienen del área rural. ¿No? Empezamos por la primera línea punteada con bolígrafos negro o azul. Procedemos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 nos dice, ¿cómo tratas a las personas que vienen del área rural? Esta pregunta, por ejemplo, está conectada con la anterior, ¿no? Entonces, de igual manera, desde la primera línea punteada, con mayúscula, lapicero negro o azul, empezamos a responder con letra clara. Pregunta número 6. ¿Hablas algún idioma originario? ¿Por qué?
aquí un ejemplo podemos nosotros poner, ¿no? En mi caso, por ejemplo, este que les doy corresponde a sí, ¿no? Se podría decir que hablo y entiendo un poco del idioma originario quechua, ¿no? ¿Por qué? Porque mis abuelos me hablaban a veces en quechua y me explicaban su significado, ¿no? Y en qué situaciones se los puede decir de repente, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Ahí hablo algún idioma originario, ¿por qué? Ustedes explican, ¿no? Nos expresamos al máximo en estas líneas punteadas. Bien, luego tenemos parte del tema de la explicación, el respeto en la diversidad cultural, donde nosotros hemos explicado en el anterior video a qué se refiere con ese respeto a la identidad, diversidad cultural. Muy bien, vámonos a la página 19 de nuestros textos, donde nosotros nos dice que debemos escuchar la siguiente canción. Nos tomamos un tiempo para reflexionar y luego contestamos. Latinoamérica, calle 13, ¿no? Donde nosotros vamos a colocar la música para que ustedes puedan ir siguiendo con la mirada la letra que tenemos comprendida en la página 19 y en la página 20. Muy bien. Pasado el escuchar, ¿no?, esta canción, nosotros vamos a proceder a responder a las preguntas que tenemos planteadas en la página 20. La pregunta número 1, ¿no?, nos dice ¿cuál es el mensaje de la canción? Nosotros podemos responder acá. A partir de la primera línea punteada empezamos a responder con bolígrafo negro o azul. Esta canción, por ejemplo, hace referencia al colonialismo y cómo, a pesar de todas las adversidades latentes, ocultas se podría decir, América Latina resurge desde la tempestad con fuerza y vigor, luchando por lo que les pertenece. La pregunta número 2 nos dice, analiza el siguiente fragmento de la canción y luego escribe en las líneas punteadas tu opinión. Soy lo que dejaron, soy las obras de lo que te robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Acá, por ejemplo, ¿de qué nos estará hablando? Si nosotros analizamos este pequeño fragmento que nos pide la pregunta 2, nos está hablando de la influencia del capitalismo. También del sometimiento a la explotación de las materias primas, como de la mano obrera, ¿no?, favoreciendo el desarrollo de las potencias mundiales, pasando por encima de personas, pueblos originarios, imponiendo creencias y tradiciones, ¿no? Entonces nosotros procedemos a escribir nuestra respuesta con bolígrafo negro o azul. Finalizando, pasamos a la pregunta número 3, que nos dice, ¿no? Puede que ¿a qué se hace referencia? Nos dice, ¿no? La mano de obra campesina para tu consumo, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros estamos tratando de interpretar más o menos, ¿no?, nuestras palabras, ¿qué entendemos nosotros por mano de obra campesina para tu consumo? Entonces vamos a proceder a responder en estas primeras líneas punteadas con bolígrafo negro o azul, ¿no? Mano de obra campesina para tu consumo puede que se refiera a que esta mano de obra es poco, se podría decir, cualificada, es decir, poco respetada, poco valorada, ¿no? Y si hablamos de consumo, este se refiere al consumo del mundo occidental.
Muy bien, entonces hasta aquí nosotros estaríamos terminando las actividades de nuestro texto del tema número 3. De igual manera, favor revisar siempre en plataforma las instrucciones. ¿No? Aquí tenemos 2 investigaciones, por ejemplo, que son parte de la tarea que está en instrucción en plataforma. Muy bien, chicos y chicas, conmigo será hasta nuestra clase. Recuerden cuidarse mucho, un fuerte abrazo. Hasta luego.